Sí, estamos pasando por momentos muy difíciles. Los dueños de pequeños negocios no previmos las nuevas necesidades y no estábamos preparados para esta situación. Has pasado por situaciones complicadas no solo para tu negocio, también para ti y tu familia. Pero sabemos que las cosas comienzan a mejorar. Ya estás haciendo hasta lo imposible para salir adelante y nosotros te ayudaremos en tu esfuerzo. Queremos que los usuarios que te están buscando te encuentren. Por eso, conectamos tu negocio local con más clientes. Creamos tu página web empresarial de acuerdo con el giro de tu negocio. Verificamos tu empresa en Google Mi Negocio para que más usuarios locales te encuentren. Te ponemos en el directorio web de negocios más grande de tu estado. Te brindamos acceso a una aplicación y un panel para que administres y des seguimiento a tu presencia en Internet. Solicita tu presencia web. Estamos contigo en la transformación de tu negocio. Hola, buenos días. Bienvenidos a Concanaco Servitur, al área de capacitación. Bienvenidos todos ustedes que nos acompañan el día de hoy a esta capacitación que tiene como tema obligaciones del RIF. En específico vamos a ver régimen de incorporación fiscal. Y pues el día de hoy tenemos a 3 invitados especiales. Nos acompaña el vicepresidente de Comercio en Pequeño, licenciado Héctor Bautista. También está con nosotros el presidente de Canacope Hermosillo, actualmente presidente y consejero nacional, con nombre Martín Salazar, y nuestro ponente el día de hoy, Martín Eduardo Salazar también, Zavala. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Sonora, licenciado en Derecho por la Universidad también de Sonora. Fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño y Turismo, Canacope Servitur Hermosillo. Síndico del contribuyente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño también de Hermosillo en el periodo 2013-2016, consejero nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de Concanaco Servitur del 2016 al 2018. Pues buenos días, bienvenido, licenciado Héctor. Le cedo la palabra para todos los saludos y exhortaciones a que sigan compartiendo estas capacitaciones en todas las cámaras, tanto comercio en pequeño como comercio. Bienvenido, buenos días. Gracias, Saraí. Muy buenos días a todos. Agradeciendo obviamente a nuestro arquitecto José Manuel López Campos, nuestro presidente nacional, el que siempre tenga esos espacios y que está preocupado y ocupado. Y como siempre, agradeciéndole a mi amigo y líder, Martín Salazar, que como ya bien lo dijo Saraí, es presidente de la Canacope Hermosillo. Muchas gracias, Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Creo que está ahí en su computadora. Y y obviamente a Martín Eduardo, gracias, amigo, por darnos esta gran capacitación. Y la verdad es de que es un honor para nosotros el que traigamos y que como la Confederación siempre que tenga temas actuales, y les pedimos que obviamente nos compartan. Quiero mandar también, si me lo permiten, un saludo y un abrazo a Carlos Iván Gómez Pérez. Falleció en la madrugada su tío, y le mando un fuerte abrazo. Tuvo que salir de aquí, de Querétaro. Ayer estuvimos con la Canacope Querétaro, vamos a hacer algunos enlaces ahí con los industriales, pero bueno, le mando un fuerte abrazo. Martín, todo el micrófono para ti, y agradeciendo de antemano esta capacitación. Creo que ya está ahí Martín Grande, ahora sí. Amigo Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tu micrófono, amigo. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, Martín, por tu apoyo, y obviamente agradecemos a la Canacope Hermosillo que nos haga favor de darnos esta capacitación. Martín, pues te dejamos los micrófonos y ahora sí a darle en el régimen de incorporación fiscal. Muchísimas gracias. Muy buen día. Pues primeramente un agradecimiento a ti, Héctor, por la invitación a esta plática. También a todo el equipo de la Concanaco, en especial al presidente José Manuel López Campos, pues por este tipo de talleres, pláticas que sin duda pues sí son muy importantes en el ambiente empresarial.
Hoy nos toca platicar un poco de lo que es el régimen de incorporación fiscal, que es un régimen, no es nuevo, estamos ya básicamente estamos en el 8º año desde que se creó. Esto quiere decir que estamos desde el 2014, desde la reforma del 2014, existe el régimen de incorporación fiscal que viene a sustituir al anterior régimen de pequeños contribuyentes y al régimen de intermedios. No sé si por ahí los recuerden. Este régimen este régimen fue creado con esta motivación. Si ustedes ven la exposición de motivos para la creación de este régimen, dice básicamente que es para simplificar y promover la formalidad, lo cual sin duda pues tiene muchas aristas, muchos lados por donde verlo, y en lo general no es aplicable, hay que ser realistas, este régimen no es fácil para todos los contribuyentes. De hecho, en aquel entonces, 2014, cuando entró en vigor este régimen, hubo una salida importante de contribuyentes, esto por resistencia básicamente a las tecnologías. Pero al final de cuentas, el régimen persiste y pues hasta la fecha se han hecho algunas tareas con el objetivo de incorporar más a este régimen. Les paso unos datos nomás un tanto importantes. El INEGI acaba de publicar que más o menos el 76% de la zona urbana tiene acceso a Internet. Si nos vamos a las zonas rurales, ese porcentaje no llega ni al 50%. ¿Qué quiere decir? Que las personas no tienen la capacidad, no tienen la facilidad de acceder a Internet y por lo tanto, pues cumplir los requerimientos y no solo de este régimen, sino de toda la cultura fiscal, por así decirlo, es bastante complicado. Esto considerando los pueblos o las zonas rurales de fácil acceso. Esto quiere decir que si nos vamos o mencionamos aquellas zonas de difícil acceso donde muchas no tienen ni teléfono, pues es prácticamente imposible cumplir con lo que es los requerimientos y pues nos quedamos en lo que se intenta combatir, que es la informalidad, lo cual sin duda pues afecta en primer lugar a los comerciantes formales que pues absorben la carga contributiva del país y pues también sin duda el Estado mexicano se afecta por pues la baja recaudación. Continuando, ya dando entrada a lo que es en sí el régimen de incorporación, como dice, este régimen está dirigido solamente a las personas físicas con actividad empresarial o que presten servicios. Y muy importante aquí, que no requieran título profesional. Es decir, un contador, yo no puedo estar en el régimen de incorporación. ¿Por qué? Porque mi servicio sí necesita un título profesional. Pero si nos vamos a un taller mecánico, a una estética, esos servicios sí pueden. Aquí básicamente, entonces, es cualquier servicio siempre y cuando no tenga necesidad de un título profesional, lo cual pues hay muchos, ¿no? Siguiendo requerimientos para poder estar en este régimen de incorporación. Tenemos un límite de ingresos de hasta por 2 millones. Aquí quiero ser
muy claro, de ingresos propios hasta por 2 millones. ¿A qué nos referimos con ingresos propios? Esto quiere decir que ingresos propiamente de la actividad. Es decir, si eres un mecánico, tienes un taller mecánico, es lo que ingreses a través de ese taller. Si vendiste una casa por cualquier motivo, eso no es acumulado para el efecto de estos 2 millones. No sé si me explique. Y haciendo una nota también aclarando, siéntanse con toda libertad de en cualquier momento hacer preguntas. Intentaremos irlas resolviendo conforme vayan saliendo. Si no, pues ya dejamos un espacio al final de la hora. Retomando, ingresos propios de la actividad sin considerar ingresos o actividades que puedan ser no comunes, como les mencionaba ahorita, lo que es la venta de un inmueble, que en algunos casos pues sí se da. El límite de los 2 millones, aquí también hay una aclaración muy importante. Mucha gente cree que son 2 millones de utilidad. No, no son 2 millones de utilidad, son ingresos. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Estos 2 millones los podemos obtener por tres variantes. Una es por la cantidad de los valores de las facturas emitidas. Eso sin considerar si fue cobrada o no. ¿A qué voy? Pónganse muy abusados, muy atentos con la expedición de facturas. ¿Por qué? Porque si lo rebasas, ya eres sujeto a ser sacado de este régimen. Ese es un lado. Otro, la autoridad, en este caso el SAT, tiene facultades y también, por otro lado, los bancos tienen la obligación de informar al SAT las operaciones de los cuentavientes. Entonces, si el banco reporta, si el SAT se da cuenta que tienes depósitos por una cantidad mayor a los 2 millones, aún no existan facturas por ese monto, también eres sujeto a salirte de este régimen. Y por último, pues las declaraciones. Las declaraciones también hay que tener cuidado. Este régimen es únicamente en base a flujo de efectivo, es decir, vamos a declarar lo cobrado y lo pagado, aún haya sido parcialmente cobrado o pagado. Hay que estar atentos con eso. Y cuidar sobre todo en cualquiera de estas variantes que mencioné, no rebasar ese límite de los 2 millones. ¿Por qué? Porque la salida del régimen por uno de estos motivos no es automática. Ha habido casos que me ha tocado ver donde el SAT le informa la salida con efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir? Si el contribuyente acumuló los ingresos en abril 2020 y ahorita, febrero 2021, el SAT le notifica la salida, el contribuyente está obligado a corregir, es decir, declarar conforme al régimen de actividad empresarial desde el momento en que fue sacado o se configuró la salida del régimen de incorporación. Entonces, sí es bastante tedioso y desvirtuar una presuntiva para salir de este régimen, no voy a decir que es difícil, pero sí es totalmente innecesario andar batallando por cuestiones que se pueden prever muy fácilmente.
¿Qué actividades pueden estar en este régimen? Decíamos ahorita, pues actividades empresariales que básicamente las resumimos en lo que es venta de bienes y prestación de servicios. Este régimen está enfocado a los micros y pequeños contribuyentes. Como ustedes pueden ver aquí los ejemplos que mencioné, pues es la mayoría, ¿no? O sea, todos los que tienen ese tipo de negocios son microempresarios, micros y pequeños. En lo que es la prestación de servicios, aquí también tiene que ver lo que es la comisión, mediación. Aquí hay una limitante. Esa limitante es que los ingresos por ese concepto, es decir, por la comisión, por la intermediación, no tiene que rebasar el 30% del ingreso del contribuyente. Es decir, que si te dedicas exclusivamente a ser comisionista, no puedes estar en el régimen de incorporación. Puedes combinarlo, sí, pero cuando esta comisión no rebase el 30%. Espero me esté explicando con esas diferencias. Por otro lado, en la prestación de servicio, decíamos ahorita lo que es el taller mecánico, plomería, carpintería, albañilería, etcétera, etcétera. Así como también la renta de muebles. De muebles, los que se dedican a rentar, por ejemplo, cuestiones mobiliario para eventos, sillas, mesas, adornos, etcétera, etcétera. Aquí una pregunta muy común, los inmuebles. Los inmuebles, aquí hay de dos. Uno, si te dedicas a la renta de inmuebles, casa habitación, local comercial, que eso te puedes ir directamente al régimen de arrendamiento. Ese es otro tema muy interesante también. Aquí está enfocado en el punto a la renta de locales para eventos, que no es propiamente como si rentáramos una casa habitación o un local comercial. ¿Por qué? Porque en la cuestión de renta de locales de eventos, pues es prácticamente el día o las horas que estás rentando. No se cataloga propiamente como un arrendamiento, es una prestación de servicio. Adicional a lo que hemos estado platicando, el régimen de incorporación se puede combinar con otros ingresos. Tenemos aquí a lo que es el régimen de sueldos y salarios y asimilados a salarios. Es decir, puedes trabajar, estar con un patrón y aparte tener tu negocio con el régimen de incorporación y es perfectamente válido. No hay ningún problema. Otro asunto importante, pues los intereses, que también tenemos un régimen pues específico, hay una ley de ISR, y como mencionaba ahorita, el arrendamiento. Con esas actividades sí podemos combinar el régimen de incorporación. Es perfectamente válido y aclarando y volviendo a lo que mencionábamos ahorita, los ingresos por estos, a través de nómina, por intereses o por arrendamiento, no acumulan para efecto del límite de los 2 millones que mencionábamos ahorita. Continuando, ¿quiénes no pueden tributar en este régimen de incorporación fiscal, en el RIF? Quienes sean socios
accionistas e integrantes o integrantes de personas morales. Aquí hay que ser muy puntuales con este punto. Muchas personas, muchos contribuyentes son partes, son integrantes de personas morales y no lo recuerdan o ni cuenta se dan. ¿Qué quiere decir? A lo mejor una persona quiere constituir una persona moral e invita a su familia para efectos meramente de protocolo, de integrarlos para cumplir requisitos, y no consideran pues ninguna de las dos partes que al aparecer como socio accionista o parte integrante de una persona moral, en ese momento ya le prohíbe o está en un supuesto de prohibición para estar en este régimen. Les comento porque ya me ha tocado ver bastantes casos así, donde personas, contribuyentes, quieren acceder al RIF, pero están imposibilitados por la cuestión de que cierta persona moral los tiene o los informó como socios o accionistas. Entonces, al momento de autorizar a algún amigo familiar que los den de alta en alguna persona moral, consideren este detalle por si en algún futuro tienen pensado darse de alta en el RIF o están tratando o están tributando en el RIF. ¿Por qué? Porque también en ese supuesto lo saca. No les va a prohibir ser socios o accionistas. Lo que les va a prohibir es ser RIF. Y por lo tanto, pues los va a sacar. Y les recuerdo, el SAT no lo hace de manera automática, inmediata. Pueden pasar bastante meses para que esto suceda, y pues la corrección de la situación sí puede ser bastante hasta onerosa. Sale caro, y no me refiero a los honorarios del contador, sino en cuestiones de impuestos. ¿Quiénes tampoco pueden estar en el RIF? Los que estén en el mundo de los bienes raíces, los que se dediquen compra-venta de casas, intermediación de casas, no pueden estar. Ahorita mencionábamos en el aspecto de la comisión o de la mediación. Ellos no pueden estar, a excepción de cuando el ingreso por estos conceptos no exceda del 30% que mencionábamos ahorita de la totalidad del ingreso del contribuyente. Los que sí no pueden estar, aún no superan el 30%, aún teniendo el 1% del ingreso, son los que se dedican a lo que es la agencia, representación, correduría, consignación y distribución, siendo que aquí los más comunes pues son los consignatarios y los distribuidores de productos. Esos no pueden estar en el RIF. Los que trabajen a través de franquicias. Hay mucho contribuyente que compra el nombre, que compra franquicia de un restaurante, de X negocio, por el simple hecho de trabajar por el método de franquicia. No puede ser o no puede tributar a través del RIF. Así como tampoco podemos los que se dedican a la promoción o realización de espectáculos públicos, que eso también es bastante común, y muchos contribuyentes quieren por ahí como que disfrazar el servicio. Pónganse atentos, no tiene caso andar simulando actividades que no son. Continuando,
Aquí, este penúltimo punto está un poquito más raro, por así decirlo, pero eso no quiere decir que no se dé. Los que trabajen a través de fideicomisos o asociación en participación. Estas son unas figuras jurídicas bastante, no voy a decir complejas, pero sí muy específicas. No todos tienen la facilidad de realizar actividades a través de estas figuras. Pero en sentido estricto o en sentido, algún razonamiento básico, fácil, si estamos en un fideicomiso o en una asociación en participación, en automático nos manda el primer punto de lo que es integrantes de personas morales. ¿Por qué? Si bien es cierto, la asociación en participación no es propiamente una persona moral para efectos mercantiles, para efectos fiscales sí lo es. Por lo tanto, pues no podemos estar ahí. Por último, y este es nuevo también, la regulación a las plataformas electrónicas, quienes tengan sus actividades a través de Internet, a través de plataformas, la que ustedes quieran mencionar, así sea redes sociales, en estricto sentido, no puede estar en el régimen de incorporación. ¿Por qué? Porque quienes tengan sus actividades a través de Internet, a través de plataformas, a través de aplicaciones, tienen sus propias reglas, que son un tanto distintas a lo que es el régimen de incorporación. Continuando, un tema bastante importante y no nomás en el RIF, sino en todo lo que implica, bueno, en cualquier régimen en el que estés, las deducciones. Es una pregunta muy común que tienen los contribuyentes. ¿Qué puedo hacer deducible? La reglita que nos marca la autoridad es lo estrictamente indispensable para tu negocio, es decir, para que obtengas ingresos. Por ejemplo, un taller de herrería, prestación de servicios de herrería. ¿Qué necesita un herrero para obtener su ingreso, para poder trabajar? Pues básicamente lo que es máquina soldadora, así como sus consumibles. Te digo, desconozco el nombre de las varillitas esas que usan. Energía eléctrica, obviamente los metales que compre y pues lo que es el mantenimiento de sus instalaciones, ya sea renta, alguna mejora. ¿Por qué especifico lo estrictamente indispensable? ¿Por qué? Porque muchos contribuyentes quieren hacer deducible cuestiones personales. Es decir, si van a un restaurante, lo que gastan en el súper de su casa, lo que gastan en el mantenimiento de su casa, y eso es aparte de la actividad. Por lo tanto, en estricto sentido, no es deducible. Entonces, les platico esto porque es una duda muy habitual. Entonces, lo estrictamente indispensable, pues sí, nos reduce enormemente la cantidad de conceptos que podemos hacer deducibles, pero pues así está en la legislación y pues, para evitar problemas hay que hacer las cosas correctamente. Entonces, ¿qué nos deja o qué concepto nos deja? Las erogaciones efectivamente realizadas para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos. Esto volviendo al tema de lo que es relacionado directamente a nuestro negocio, a nuestra fuente de ingresos.
El pago de nómina, incluyendo el IMSS e Infonavit, también es deducible. La PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, también es deducible. Solamente la parte efectivamente pagada en este caso en el periodo. Ahorita, el pago de utilidades es en mayo, junio, entonces hasta ese entonces vamos a poder hacer deducible lo que es la PTU que correspondió pues al ejercicio 2020. Pérdidas de bimestres anteriores. ¿A qué nos referimos con las pérdidas? Puede darse el caso en que cierto bimestre el contribuyente haya gastado más de lo que ingresó y es perfectamente válido. Aquí la cuestión va a ser, esa diferencia la puedes hacer deducible, esa pérdida, en los bimestres siguientes hasta que te lo acabes. Aquí un detalle importante. La pérdida es perfectamente normal, nomás hay que considerar las limitantes, por así decirlo. ¿A qué voy? Que no queramos vivir en constante pérdida. ¿Por qué? Porque eso llama la atención de la autoridad y pues va a llegar a revisarnos y nos va a decir, oye, pues ¿dónde está el negocio? Y si nos revisa, pues probablemente salgamos perdiendo. Hay que tener cuidado con eso. Deducciones personales. Las deducciones personales, esas entran en lo que es en la declaración anual. Para efectos del RIF no existe la declaración anual. Por lo tanto, no podemos usar deducciones personales. Aquí hice una observación, salvo que tributes en el otro esquema del RIF, que más adelantito lo voy a mencionar. ¿A qué me refiero con el otro esquema? Donde sí pudieran ser aplicables estas deducciones, pero en lo personal yo no recomiendo el otro esquema. Las deducciones personales, ahí nomás aclarando, nos referimos a lo que son los gastos hospitalarios, los gastos médicos, consulta médica del nutriólogo, lo que es, ojalá y no les pase, pero también los gastos funerarios son deducibles. Lo que es el transporte escolar, colegiaturas escolares, también son deducibles, pero estas son las llamadas deducciones personales. Reglas para las deducciones. Estar amparado con un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, es decir, un comprobante que esté timbrado, que esté en los sistemas del SAT, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Es muy común que el contribuyente quiera hacer deducible una notita de venta, una nota de remisión. Eso no es deducible, aun que ese gasto haya sido por una cuestión indispensable para el negocio. Si no está amparado con un comprobante fiscal, no es deducible. Esto que nos deja facturar todo lo que gastemos, todo lo que compremos, todo lo que adquiramos, siempre y cuando sea estrictamente indispensable para nuestro negocio. En la compra de combustible, el combustible puede hacerse en efectivo siempre y cuando no rebasemos un consumo, por la operación, por operación de 2,000 pesos. Esto es un tanto, si lo queremos ver por el lado de beneficio,
porque a diferencia de otros regímenes, esta facilidad del pago en efectivo en combustibles no existe. Por ejemplo, en el de actividad empresarial, así vayamos a consumir 200, 100 pesos, tiene que ser pagado forzosamente por algún medio bancario. Aquí en el RIF no, nos da la facilidad de hacerlo en efectivo, siempre y cuando la operación no sea mayor a 2,000 pesos. Hablando de combustibles, quiero ser muy puntual. Hay ciertas actividades que no se prestan a un volumen importante de deducciones por su naturaleza. Entonces, muchos contribuyentes lo que hacen es: voy a ir a pedir notas al despachador de la gasolinera y lo voy a facturar. Esto es completamente ilegal. Acuérdense que aquí estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la factura, es una operación que en realidad no existe, no existió. Y más aún porque hay unos que dicen o que presentan facturas de combustibles como si tuvieran flotilla en el negocio. Pues entonces hay que cuidar eso, hay que hacerlo lo real, lo que es proporcional al negocio que tengamos. En el caso de las demás deducciones, es un tanto más flexible la ley y nos permite un pago en efectivo por operaciones de hasta 5,000 pesos, que también, a diferencia de otros regímenes, el pago en efectivo es hasta 2,000. Aquí en el RIF es hasta 5,000. Entonces, pues sí, nos da un tanto un beneficio, es más flexible para el RIF y pues lo podemos también aprovechar. Esto para no irnos a lo que es la otra regla de las deducciones, que tratándose de operaciones en el caso, mayores, en el caso de combustibles a 2,000 pesos o de las demás deducciones, es decir, arriba de 5,000 pesos, forzosamente tiene que existir el pago a través de institución financiera. Es decir, que sea a través de cheque, transferencia, monedero, tarjeta de crédito, débito o lo que ustedes quieran, siempre y cuando, les digo, esté reflejado en la cuenta del contribuyente. ¿Por qué? Porque si tenemos el CFDI de una operación de 10,000 pesos, pero no existe una salida de nuestro banco, ese comprobante no es deducible. Así como también a la inversa, podemos tener la salida del banco de esos 10,000 pesos, pero si no tenemos el comprobante, tampoco es deducible. Hay mucha cantidad de contribuyentes que no tienen cuenta bancaria. Y aquí retomando el último punto, el pago tiene que ser de quien lo está deduciendo. Es decir, se nos hace fácil muchas veces decirle a un amigo, pariente, etcétera, etcétera: oye, ayúdame a pagar esta factura, haz transferencia tú porque yo no puedo o no tengo cuenta en el banco. Volviendo al tema de ahorita, no es deducible. ¿Por qué? Porque el contribuyente no lo pagó en estricto sentido. Continuando, en lo que es el portal del SAT, el régimen de incorporación nos permite realizar facturas, así como registrar las operaciones, llevar ahí pues, la contabilidad, por así decirlo. En el tema de las facturas,
forzosamente tenemos que tener la firma electrónica para poder emitir la factura, a diferencia de lo que es el registro de operaciones, donde ahí con la pura contraseña podemos realizarlo. En la experiencia que tengo, los invitaría también a considerar la opción de tener un proveedor de facturación. ¿Por qué? Por cuestiones de la plataforma del SAT. La plataforma del SAT no siempre está en las mejores condiciones y pues si tenemos un flujo de facturas importantes o pues nos apura alguna factura, se puede ser contraproducente. Entonces hay que considerar también ahí la opción de invertir en una plataforma externa para facturar. Así como también en el tema de lo que es la factura. La factura en público en general, aquí me voy a detener un poquito. Sí es muy importante saber emitir la factura en público en general. No voy a adentrar mucho en el tema porque aquí nos pudiera llevar pues toda la hora en este tema específico. Aquí nomás quiero ser muy puntual en que en el concepto de la factura hay que poner pues al periodo que corresponde esa factura público en general, ya sea diaria, cada 2 días, semana, hasta un máximo de periodo de 2 meses. Es lo que nos permite este régimen. Aparte de eso, tenemos que considerar poner el desglose de todas las operaciones que ampare esa factura. Es decir, aquí vamos a poner la cantidad de notas emitidas o de operaciones emitidas folio por folio, sin desglosar el concepto, únicamente el folio y el total de la operación. ¿Por qué? Porque si no cumplimos ese requisito, pues vamos a ser sujetos a multas. Eso es muy importante considerar. Lo que es las declaraciones del RIF. El RIF se maneja de manera bimestral. El bimestre es conforme a calendario, no es conforme a lo que es la fecha de alta, ¿no? De que nos dimos de alta. Eso quiere decir que ahorita en el 2021 nos encontramos en el primer bimestre de 2021, que vamos a declararlo a más tardar el día último de marzo. Ustedes me van a decir, oye, pero la ley dice el día 17. Es cierto, la ley dice el día 17, pero por ahí viene una miscelánea que nos da la facilidad hasta el día último. Este pago bimestral se considera como definitivo. ¿Qué quiere decir definitivo? Cada bimestre es, por así decirlo, borrón y cuenta nueva. No se acumula el ingreso de un bimestre a otro. Son cuentas totalmente distintas, a excepción si vamos a acreditarnos pérdidas de otros bimestres. Pero fuera de eso es básicamente bimestre, se reinicia la cuenta. Para efectos de ISR se aplica una tarifa sobre la utilidad fiscal. La utilidad fiscal pues es los ingresos efectivamente cobrados en el periodo de 10 años, donde en ese entonces el descuento va a ser únicamente del 10% de ISR. ¿Qué pasa en el año 11? En el año 11, en automático, vamos a brincar al régimen empresarial. Ahorita, los que se dieron de alta en el RIF en el 2014 están con una deducción únicamente del 30%. Entonces, ya próximamente van a salir. La otra opción de tributar en el RIF es
Aquí es un poquito una combinación ahí de persona moral, que es un coeficiente. Y aquí sí es una declaración pues mensual, donde tiene declaración anual. Por efectos prácticos, no recomiendo mucho esta opción, porque si bien es cierto, nos va a permitir la deducción personal, no nos va a beneficiar mucho en el sentido de que vamos a tener pues muchas más obligaciones, por así decirlo, muchos más controles en nuestra contabilidad. Para efectos del IVA y el IEPS, no vamos a pagar el IVA y el IEPS siempre y cuando sea con operaciones al público en general y no rebasemos la cantidad de 300,000 pesos en el año, en el ejercicio. Es decir, ahí sí siempre va a ser un descuento del 100%. Si rebasamos esa cantidad, se va a calcular el impuesto conforme a tablas y va a tener descuento, es cierto, pero al igual que el ISR, dependiendo de la antigüedad en el RIF, es el porcentaje de descuento. Aquí muy importante, es únicamente con operaciones al público en general. ¿A qué voy? Las operaciones con terceros, es decir, aquellos que nos pidieron factura, ese cálculo de IVA es aparte. Esa parte ahorita les voy a mencionar un poquito a qué me refiero con esto. Tenemos, por así decirlo, dos IVAs, vamos a llamarlo así. El IVA público en general, que ese se aplica a tarifa directa sobre la operación. Esto en función de la actividad que tengamos. Y tenemos el IVA, que es cuando lo trasladamos a terceros. Aquí el detalle, ¿cuál es la diferencia? Les decía ahorita, el IVA a público en general le aplicamos estas tarifas según la actividad que tengamos y si en o según el contribuyente maneje dos o más actividades de estas, la tarifa directa va a ser una sola. ¿Y cuál va a ser? La que sea la que genere más ingreso al contribuyente, es decir, la actividad preponderante. Y esa tarifa, les decía, se aplica de manera directa, sin opción a acreditamiento. Es decir, aquí no importan las deducciones o el IVA acreditable. El IEPS se maneja igual, por eso no voy a meterme mucho en esto, en el IEPS. Para el caso del IVA que se facturó a terceros, ¿cómo se va a realizar el cálculo? El IVA, pues vamos a desglosarlo, el normalito, el 16%, y cuál va a ser nuestra oportunidad de acreditar el IVA acreditable de nuestras deducciones, de nuestros gastos. Aquí pónganse abusados, porque el IVA acreditable va a ser únicamente en proporción de lo que el ingreso a terceros es. ¿A qué voy? Si del 100% del ingreso del contribuyente, un 30% fue a terceros y un 70% a público en general. Quiere decir que únicamente el 30% de IVA acreditable va a ser el que podemos usar. Bueno, ya casi andamos en tiempo. El IEPS, les digo, se maneja prácticamente igual a lo que mencioné del IVA, que es el IEPS general o el IEPS el trasladado. Por último,
vamos a hablar un poquito de lo que es el IMSS y el Infonavit. El RIF también tiene beneficios. Y aquí hay que dar aviso a la institución, en este caso al IMSS. Aquí se nos da la facilidad de, en vez de pagar cada mes, hacerlo de manera bimestral, aparte de tener pues también descuentos, no del 100% como es el caso del ISR, el IVA y el IEPS, el público en general, pero sí maneja tasas de descuento pues bastante atractivas, ¿no? Donde aquí también cada 2 años cambia el porcentaje. Pues sí es bastante importante el descuento, lo que pues sí es de bastante ayuda. Aquí también ¿cómo se llama? Otra facilidad o qué beneficios para estar aquí es que el trabajador sea nuevo para poder estar en estos beneficios, o en su defecto que ese trabajador no haya cotizado en los 2 años anteriores de cualquier otro régimen, ¿no? Para efecto de poder ser acreedor a estos beneficios. Bueno, aquí ya estamos, yo creo que en el tiempo, Saraí, ¿verdad? Entonces... Sí, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas y gustas de las... Bueno, sí, ya nomás, de hecho, esto era lo último, les digo, okay. Fue un tema bastante resumido, hay mucho que platicar, más en cuestión de comprobantes, pero aquí la idea era nomás para pues, tener las nociones de cómo se maneja. Adelante, Saraí. Muchas gracias, Martín. Tenemos una pregunta de Gabriel Santos. Nos dice, ¿los 2 millones serían efectivamente cobrados en el estado de cuenta o facturados? Les hacía la excepción ahí, o la diferencia. Esos 2 millones hay que considerarlo porque la autoridad, bueno, en estricto sentido son lo cobrado, pero si rebasamos los 2 millones facturados, aún no estén cobrados, la autoridad puede sacarnos del régimen. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Demostrar que no ingresamos realmente esos 2 millones. Es decir, que nuestro banco no entró esos 2 millones. Muchas gracias, Martín. Tenemos otra pregunta de Tessy Rico. Nos dice, en el caso del RIF, se compra gasolina hasta por 2,000 pesos. ¿Lo puede facturar o lo puede pagar en efectivo o tiene que ser con cheque? En el caso de los combustibles, les hacía la mención que puede ser el pago en efectivo siempre y cuando la operación no rebase 2,000 pesos. Pero la operación sí tiene que ser facturada. Okay, en el caso de la operación arriba de 2,000, tiene que ser, pues también, obviamente facturada y ahí sí pagado con el banco del contribuyente. Ok, muchas gracias. Martín, tenemos otra pregunta de Anabel Castillo. Nos dice, si brincamos el bimestre y no se pudo realizar la factura de ingresos, ¿cuál es el máximo de plazo o último plazo que nos da la autoridad para emitir la factura, suponiendo que el día último del bimestre cayó en jueves? Gracias. En estricto sentido son 2 días, 2 o 3 días, no me acuerdo exactamente, pero es prácticamente inmediato, ¿no? Aquí nomás el detalle, que es cierto, en la práctica, pues sí nos vamos más allá y más aún cuando nos atrasamos, pues más tiempo, ¿no? Entonces, en sí no es un motivo para que nos saquen del RIF. Aquí el detalle es si se nos pasa o si se nos imposibilita, es cumplir lo más rápido que se pueda. Y recomendación también, emitir las facturas
también va a ser en función de las actividades u operaciones del contribuyente, pero no dejar pasar o no acumular muchos días para emitir la factura. Háganla lo más continuo que se pueda. Muchas gracias, Martín. La última pregunta que estaríamos contestando es de Rosela M. Nos dice, si mis primeros 2 años tuve menos de 300,000 pesos, pero el tercero tengo más de 300,000, ¿me queda el descuento del 90 o el 80%? El de los 300,000 es para efecto de IVA y el IEPS, a público en general. Para lo que es el ISR, eso es el 100, 90, 80, así como la teoría que les puse, independientemente el monto de ingresos, siempre y cuando pues no rebasemos los 2 millones. Muchas gracias, Martín. Pues gracias a todo el público que estuvo aquí con nosotros. Sus preguntas, si tienen alguna más, los invitamos a que las realicen por el chat. Y bueno, yo los quiero invitar ahorita a las 12 del día con el tema de presentación del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para el 2021 en el sector turístico. Esta transmisión será también aquí por las redes sociales en punto de las 12. Y cedo la palabra al licenciado Héctor Bautista para que nos despida, nos dé saludos. Adelante, licenciado. Gracias, Saraí. Bueno, Martín, muchísimas gracias. La verdad es de que el tema, como tú siempre lo has dicho, no da para más. Sin embargo, creo que estuvo magnífico. Va a haber varias preguntas que la verdad si las quieren mandar al WhatsApp de ahí de la Confederación, pues estaría fantástico, ¿no? Agradecerle al arquitecto José Manuel López Campos, el que nos permite entrar aquí a la Concanaco, a Saraí, a Iris y a Ricardo, que nos dan y que siempre están echándole muchas ganas entre todo el día en estas capacitaciones. Amiga, muchísimas gracias. Gracias, Martín. Gracias a tu padre también, mandarle un saludo. Gracias a ustedes bueno, por la invitación. Nos vemos el próximo viernes, como dice la canción, con otro gran tema. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Martín Eduardo, por la capacitación, y a todos los exhortamos a que entren al grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp reciben todas las notificaciones de los cursos que vamos a tener, el calendario que tenemos de capacitaciones, así como las becas que nos llegan del 100% para todos ustedes. Entonces, es importante que entren a este grupo de WhatsApp porque es de la manera que se las podemos compartir. Muchas gracias, el presidente Héctor Bautista, así como Martín Eduardo, y al presidente también de Canaco, Martín Eduardo. Muchas gracias y damos por finalizada esta transmisión. Gracias, hasta luego.